Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien y que, por supuesto, hayáis empezado muy bien y correctamente este nuevo 2025. Y bueno, para acabar el 2024 y comenzar este 2025, como no, como ya es tradición en el canal, tendremos que hacer un repaso mensual del diciembre pasado. La verdad que teníamos dudas que si hacer un repaso mensual, anual, etcétera, pero bueno, viendo que últimamente los meses van tan cargados de sucesos tan importantes, pues bueno, creemos que lo más correcto va a ser seguir con los repasos mensuales y acabar este 2024 con el repaso mensual de diciembre, por supuesto. Con lo cual, bueno, antes de empezar, Oyer, no sé si tienes algo que decir o querrías decir algo. No, sin más, comentar eso que estuvimos debatiendo un poco si hacer un repaso anual o mensual y nos dimos cuenta al fin y al cabo que si hacíamos un repaso anual nos íbamos a volver a repetir, iba a ser un vídeo bastante extenso y creo que solamente diciembre ya os daréis cuenta que da para un vídeo entero y hay que cerrar bien el año para empezar mejor todavía el siguiente año, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco de cómo se ha quedado todo 2024 cerrando diciembre y esto nos va a permitir un poco también, ¿no?, ver hacia qué direcciones va a ir este nuevo 2025, ¿no? Exacto, así que bueno, si os parece ya empezamos con este repaso mensual y como no, como ya llevamos tanto tiempo haciendo, empezamos con la guerra en Ucrania y los últimos sucesos que han habido ahí, porque la verdad que este último diciembre sí que está siendo ya bastante claro en cuanto a cómo está evolucionando la guerra, hacia dónde y quién está llevando las riendas. Y ya en los pasados resúmenes ya dijimos que Rusia estaba tomando el control de la guerra prácticamente y sobre todo esto favorecería en un futuro para las negociaciones, por supuesto, pues ahora estamos viendo esto de lleno. ¿Vale? Porque sobre todo para finales ya de diciembre el ejército ruso consiguió hacerse hasta con 10 localidades en una semana, que no es moco de pavo, sobre todo en el sur y en el centro de Donetsk, sobre todo con el control de Konstantinopolsk en el este de Ucrania y el ejército ucraniano ya retirándose de las zonas de lo que sería el este de Ucrania hasta ahora. Ahora habrá que ver cómo avanza todo esto con este nuevo año, nuevas candidaturas en Estados Unidos, etcétera. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, sobre todo ahora ya ni siquiera los medios de comunicación más proeuropeístas, prooccidentalistas, esos que decían que Putin estaba enfermo, que Rusia estaba luchando con materiales de la Unión Soviética, que no tenían artillería, etcétera, ellos mismos ya no pueden esconder que Ucrania no puede con esta guerra o no puede llevar las riendas y quién las está llevando, con lo cual esto es fundamental sobre todo a la hora de decidir el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, el futuro entre Rusia y la Unión Europea, etcétera, etcétera, entre Rusia y Occidente. Con lo cual, se puede decir que actualmente Rusia tendría una especie de dos objetivos, ¿vale? El primero sería, obviamente, expulsar a los ucranianos de la zona de Kursk, que todavía controlan bastante, unos 800 kilómetros cuadrados, fue una ofensiva bastante dura y todavía los tienen ahí. A Ucrania, por supuesto, le interesa mantener toda esa zona pues a la hora de llevar a cabo las negociaciones para poder tener algo con lo que negociar. Y después, sobre todo, sería un segundo objetivo de Rusia hacerse con Pokrovsk, mi ruso barra ucraniano es difícil, la verdad. Y también esto lo que le permitiría sería cortar con las líneas de suministro ucranianas hacia el frente oriental y con lo cual dificultaría muchísimo más el futuro sobre este segundo objetivo. Por supuesto, también ha conseguido avances muy recientes en Novolenivka, al sur sobre todo de Pokrovsk, y esto va a determinar sobre todo cómo van a llevar estas negociaciones y pues bueno, en un principio parece ser que Rusia va a ser el que tenga la sartén por el mango, como se suele decir. Sí, al fin y al cabo, o sea, Rusia lanzó la operación militar especial con objetivos muy claros y a diferencia de Ucrania, por ejemplo, que Zelensky, si por algo se ha destacado, como hemos dicho muchas veces, es por, sí, ha ido muchas veces a la defensiva y ha realizado ciertos, ¿cómo deciros?, ciertos actos muy simbólicos, muy llamativos para que el apoyo occidental no decaiga. Pero
esto contrasta muchísimo, ¿no?, con ese trabajo casi quirúrgico, ¿no?, que ha llevado a cabo Rusia y que, bueno, ya tiene bastante claro en qué dirección tiene que ir la operación militar especial, ¿no?, como bien has indicado tú, quitando de la carta a Ucrania con lo de Kursk, ¿no?, que hoy, bueno, no sé si sabéis, pero controla 800 kilómetros cuadrados, o sea, sí, con lo que es Kursk, mucho no es, pero 800 kilómetros cuadrados es un territorio importante, ¿vale? Y luego, lógicamente, pues va haciéndose con distintas localidades, como bien has indicado tú, Pokrovsk, ¿no? Que la toma de Pokrovsk por parte del ejército ruso puede ser un duro golpe al ejército ucraniano, ya que efectivamente interrumpiría, ¿no?, esas líneas de suministro. Pero yo creo que sí es muy importante destacar que en toda guerra no solamente se dan escaladas en combates, ¿no?, sino que también se dan escaladas, por ejemplo, en ataques aéreos. Y esto lo estamos viendo actualmente en la guerra en Ucrania, porque estos ataques aéreos no solamente han sido ataques con misiles y demás, sino también con drones, porque los drones, además, a medida que vengan más guerras, van a tener más importancia en todos estos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, Zelensky en los últimos días ha denunciado a Rusia porque bombardeó constantemente el país durante todas las navidades. O sea, Rusia no ha dejado que haya unas navidades tranquilas en Ucrania. Concretamente, se han registrado 730 ataques rusos contra Ucrania, algunos con misiles, otros con drones, pero en general 730 ataques. Todos estos ataques que ha recibido Ucrania en la última semana del mes pasado se ha dado en un contexto muy concreto de la guerra. Y es que en el mes de diciembre ya se ha materializado esa escalada, ¿no?, sobre todo con el uso de misiles entre ambos países, porque recordad que en noviembre Estados Unidos autorizó a Ucrania a usar los misiles de largo alcance, las armas de largo alcance occidentales. Y bueno, parece ser que Ucrania ya no se corta y ataca directamente a Rusia con estos misiles de largo alcance. Y esto, lógicamente, pues en su momento Rusia lanzó el Oreshnik y ahora parece que, bueno, están todo el rato escalando, ¿no?, tanto uno como el otro, porque ya no voy a decir que hay paridad armamentística entre Rusia y Ucrania, pero bueno, Ucrania ha conseguido eliminar esa brecha que podía haber en armamento de misiles, ¿no? Por ejemplo, Ucrania llegó a atacar Rostov, concretamente una planta química de Rostov, entre el 17 y el 18 de diciembre. Recordad, estos ataques fueron con misiles occidentales, concretamente con misiles estadounidenses y británicos. Rusia ya dijo que todo este tipo de ataques realizados con armas de largo alcance occidentales iba a ser respondido de manera contundente. Bien, entonces, bueno, el 20 de diciembre Rusia lanzó un ataque masivo sobre Kiev en el que usó 8 misiles, 3 de ellos hipersónicos Kinzhal y 5 balísticos Iskander KN-23 de fabricación norcoreana, lo que demuestra que este ataque ha sido el ataque en el que más misiles balísticos e hipersónicos han utilizado para atacar la capital de Ucrania, Kiev, ¿no? A mí también me sorprende en parte cómo Putin sí, lo voy a decir así, ha cedido esas líneas rojas. Para él, por ejemplo, el uso de armas de largo alcance era una línea roja en toda regla y llegó a amenazar con armas nucleares, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, una vez que esa línea roja fue sobrepasada por parte de Ucrania, Putin sí, bueno, ha atacado de manera brutal Kiev, pero no es la amenaza que hizo. O sea, sí ha rebajado, ¿no? Y esto demuestra también que toda esa caricaturización que han hecho a lo largo de los últimos años de Putin no es tal. Se podría decir incluso que Putin ha tenido bastante más paciencia de la que han querido presentar, ¿no?, los medios de comunicación occidentales, como una persona muy bestia, como una persona sanguinaria, y realmente los hechos demuestran todo lo contrario, porque ha tenido bastante paciencia, han invadido el territorio con Kursk, le han atacado con armas de largo alcance, ha habido incursiones, le han montado un atentado terrorista como fue en el centro comercial este de Rusia. Sí, Rusia ha respondido de manera bastante dura, pero no el cómo se esperaba que hiciera. Bien,
Entonces vemos también las caricaturizaciones bastante exageradas que hacen los medios de comunicación occidentales, ¿no? En cuanto a por dónde puede ir la guerra en este 2025, la verdad es que es difícil saberlo. Bien, ya os hemos dicho que Rusia tiene dos objetivos muy importantes. Liberar Kursk para que Ucrania no tenga esa carta con la que intercambiar con Rusia y hacerse con Pokrovsk, que es uno de los objetivos más estratégicos para cortar la línea de suministros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este año va a estar muy condicionado por el nuevo escenario geopolítico que se abre en el mundo. ¿Por qué? Por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump ha hablado muchas veces de poner fin a la guerra en Ucrania. Y bueno, cabe destacar que todavía el presidente Biden, que hasta finales de enero no será la sucesión en el cargo, ¿no? Y por eso mismo Biden todavía es presidente, pues sabe que, bueno, esto puede darse que se ponga fin a la guerra. Entonces, Biden, las últimas cosas que ha hecho ha sido aprobar un paquete de ayudas por valor de 5.900 millones de dólares. Porque, bueno, tal vez no se ponga fin a la guerra en Ucrania, porque, repito, no depende tanto de Trump. Pero sí puede ser que Trump, dentro de lo que él puede manejar, es que se corte la financiación por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, Estados Unidos, el presidente Biden, mejor dicho, lo que ha hecho es, bueno, voy a dar este último paquete de ayudas a Ucrania porque después tal vez mi sucesor no le dé ni un solo euro, ¿no? Entonces, bueno, Trump no tiene el control absoluto sobre la guerra. Y aunque haya prometido la paz, que no puede, o sea, no depende tanto de él. Repito, él puede cortar la ayuda financiera, puede iniciar ciertas negociaciones, puede proponer planes de paz, pero es que no depende de él. Porque Rusia tiene objetivos muy claros y está dominando en el frente. Y si realmente los planes que le proponen a Rusia por parte de Occidente no cumplen los objetivos fijados por la operación militar especial, no va a haber esa paz, no lo va a haber, porque Rusia está en la disposición de poder cumplir con los objetivos fijados. La cosa hubiera sido diferente si Rusia no estaría cumpliéndolas, pero es que poco a poco, sobre todo desde el año pasado, ya está imponiéndose totalmente y está más cerca que nunca de cumplir sus objetivos. Entonces yo creo que algunos puntos en los que no va a ceder Putin va a ser el reconocimiento de Crimea y de las repúblicas populares del Donbass por parte de Occidente, que Ucrania no ingrese en la OTAN, que se cree tal vez una zona de amortiguamiento entre Ucrania y Rusia. Son ciertas cosas que yo creo que no va a permitir Putin que se dejen en el aire, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que Trump ya ha comenzado a trabajar sin ser presidente, pero él parece que ya es presidente. Bien, ya ha empezado a trabajar por la paz en Ucrania y presentó un plan por la paz. Y este plan recogía que Ucrania no va a entrar en la OTAN por 20 años y, bueno, que en Ucrania se desplegaran ciertas fuerzas europeas. ¿Qué pasa? Que Rusia ya ha dicho que no. Esto es la primera toma de contacto, ¿no? Pero Rusia ha dejado muy claro que no. O sea, esto no es ni por asomo los objetivos fijados por la operación militar especial, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tendrá que hacer concesiones, la Unión Europea tendrá que hacer concesiones, los propios ucranianos tendrán que hacer concesiones y viendo un poco, ¿no? Ya la falta de apoyo que tiene la guerra dentro de Ucrania, incluso dentro de los países aliados occidentales de Ucrania, todo parece indicar que este 2025 sea el año que se ponga fin a la guerra, ¿no? Veremos cómo, veremos en qué condiciones y veremos cuánto. Pero sí parece indicar que se pueda poner fin a la guerra o al menos que se pacte una tregua duradera. Yo también creo que un poco la gente ha tendido a exagerar, ¿no? El papel que podía llegar a tener Donald Trump en tanto que 24 horas iba a acabar la guerra, etcétera, etcétera, porque es algo que va mucho más allá. Obviamente Donald Trump es el presidente, pero tampoco tiene el poder total, ahí hay muchos intereses, etcétera, y
no va a ser tan fácil, no es tan fácil nunca ni empezar una guerra ni acabarla. Entonces, bueno, hay que ver, y ya vimos, ¿no? Ya hablamos en algún que otro repaso mensual sobre el plan para la victoria que tenía Ucrania. Esto es casi como después de las elecciones, que todos los partidos ganan, ¿no? Casi hemos mejorado en tal, en cual. Pues bueno, habrá que ver cómo allanan el terreno para que no sea tanta derrota y tanta humillación. Habrá que ver también hasta qué punto puede llegar a ceder Rusia, porque la verdad que viendo cómo va, pues, no sé hasta qué punto podrá llegar a ceder, pero bueno, visto lo que pasó con Siria, que también ya tenemos que dejar un poco que avance todo esto, pero bueno, no tiene muy buena pinta, pues no sé hasta qué punto Rusia va a ser capaz de pegar un golpetazo en la mesa. Entonces, bueno, este 2025, igual que el 2024 fue casi el año de las elecciones, tantas elecciones tan importantes, pues bueno, yo creo que este va a ser el de las negociaciones mucho más que elecciones, pero bueno. Pasando al siguiente tema, al siguiente punto, ahora sí tendríamos que hablar de la guerra entre el eje de la resistencia e Israel, algo que también ya llevamos mucho tiempo hablando, muchos vídeos, etcétera. Tampoco queremos repetirnos, pero bueno, sobre todo para empezar con esto, sí que queremos recalcar que esto ha sido un cambio completo. Ya no es solo una guerra entre Israel y Palestina, como tantas nakbas, como tantas ofensivas, contraofensivas que ha habido, sino que por eso decimos que es contra el eje de la resistencia. Va mucho más allá, y Benjamín Netanyahu ya en su época ya dijo que si le dejaban el poder a él, que cambiaría toda la configuración de Oriente Próximo, y lo estamos viendo sobre todo con los últimos sucesos en Siria, con el papel de Irán, con cómo está avanzando Irak. Ahora hablaremos todo, pero bueno, sí que estamos viendo que esto va mucho más allá de una guerra, del seguimiento de la guerra entre Israel y Palestina, y vemos que ya da ese cambio de chip en toda la configuración de Oriente Próximo. Entonces, bueno, antes de entrar en el Líbano, etcétera, pues vamos a centrarnos primero en Palestina, donde desde el 7 de octubre ya en Palestina ya son casi 46.000 personas asesinadas, ¿vale? 45.500 más o menos, y en su gran mayoría civiles, con 17.500 niños y más de 10.000 mujeres, ¿vale? Es decir, siempre se habla, ¿no?, de la guerra, de las muertes civiles, que obviamente pesan muchísimo más, etcétera, pero esta guerra, esta cruda realidad del actuar israelí, pues deja muchísimo más claro los intereses que hay detrás, y que no es una simple guerra contra Palestina, sino que es un genocidio en Palestina y una guerra contra el eje de la resistencia y su configuración político, social, económica en general. Y obviamente a estos habría que sumarles 108.000 heridos y más de 11.160 desaparecidos, con lo cual esto elevaría mucho la cifra. También, si nos ponemos a investigar, pues hay medios que inflan mucho más estas muertes, etcétera, pero bueno, ahora mismo, cuando la guerra está en curso, es difícil saber a ciencia cierta cuántos muertos son, pero bueno, esto es una aproximación bastante fiable. Entonces, esto ya nos demuestra el carácter de la guerra, que no se puede decir que es una guerra contra Palestina, y también Israel, que ha habido un nuevo cambio en esto de los asesinatos de civiles, etcétera, de Israel, contra, ellos dicen Hamás. Obviamente no nos gusta decir Hamás porque es una manera de tapar el eje de la resistencia y matar los muertos civiles, pero bueno, ellos dicen contra Hamás. Sobre todo el New York Times, poco antisionista, la verdad, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la realidad, pero bueno, sacó un estudio muy interesante donde decía que hasta ahora se podía matar, digamos, era permisible o era entendible matar a 20 civiles por cada terrorista de Hamás, terrorista palestino armado, que se asesinaba. También esa línea, ¿no?, entre quién es el terrorista de Hamás y quién no, era muy difusa. Pero bueno, se podían matar 20 civiles por cada terrorista. Pues bien, ahora eso se ha flexibilizado y ya se puede llegar hasta asesinar a 100 civiles por cada terrorista. Esto no supone una línea roja, parece ser, para la comunidad internacional de Occidente, que se llama, y nuestra pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde van a poder tirar de la manta sin que
de verdad se les corte las alas, porque parece ser que porque si algo tiene Israel de bueno, entre comillas, es que no se esconde, es que va de cara, va con un chaleco reflectante y se le ve venir, pero la permisividad que está teniendo Occidente está siendo terrorífica y la verdad que todo esto muestran los números que tenemos en Palestina en este caso. Yo me acuerdo cuando Netanyahu fue al Congreso de Estados Unidos y dio un discurso en el que dijo que ellos no habían matado a ningún civil, que todos eran miembros de Hamas. Ya está. Y realmente todos, pero todos los informes, todas las investigaciones demuestran que la gran mayoría de palestinos asesinados son civiles. La gran mayoría. Y es que, efectivamente, la existencia de este tipo de leyes dentro del ejército, ¿no?, que pueden tener un margen de 20 civiles para matar a un miembro de la resistencia palestina, demuestra realmente que Israel, o sea, actúa de una manera brutal. Israel actúa de una manera sanguinaria. Y es que no solamente eso, sino que además esta ley concreta emana también de la doctrina que hemos hablado en más de una ocasión, que es la doctrina Dajilla, que elimina la diferencia entre objetivos militares y objetivos civiles, entre infraestructura militar e infraestructura civil. Esta doctrina lo elimina completamente. Por eso mismo, el actuar de Israel, de manera militar, me refiero, es brutal. Otros países no tienen esto. Yo invito a la gente que compare, por ejemplo, el actuar militar ruso y el israelí. Podéis decir lo que queráis, podéis criticar lo que queráis a Rusia, pero no tiene la doctrina. Me pueden decir la doctrina Grozny. ¿Dónde ha utilizado realmente Putin la doctrina Grozny hoy en día? En Kiev. Si hemos visto gente de fiesta en Kiev. Lo hemos visto. O sea, ¿creéis que hay alguien de fiesta en Gaza? ¿Que no puede ni celebrar las Navidades tranquilamente en Gaza? No, no es ni parecido, es que no es ni parecido. El actuar de Israel es brutal. Y además, a estas alturas del conflicto, o sea, creo que realmente no hay nadie que pueda negar que el verdadero objetivo de Israel es tomar el control de toda Cisjordania y Gaza. ¿Para qué? Para expandir el Estado. Expandir el Estado siempre ha sido el objetivo de expandir el Estado. En el vídeo que subimos ayer dejamos bastante claro que las intenciones del sionismo y del gobierno israelí en concreto es expandir el Estado. Bien, claro, primero hay pasos que dar, o sea, no, como dije, no es una línea recta, es una línea zigzags, tienes que hacer zigzags, a veces tienes que dar un paso atrás. Eso lo aprendió muy bien el sionismo. Bien, porque la historia no es una línea recta y los objetivos nunca los puedes conseguir siempre en línea recta. Tienes que ser pragmático, a veces tienes que ceder, a veces tienes que meter una marcha más. Así funciona toda la vida y el que comprende esto consigue sus objetivos y Israel los está consiguiendo. Y el objetivo completamente es transformar Palestina en Israel. Entonces el primer paso lógicamente es controlar toda la histórica Palestina, porque el Estado de Israel no controla hoy el territorio histórico de Palestina. Le falta Cisjordania, le falta Gaza. Bien, entonces vemos que si algo ha hecho el gobierno israelí desde el 7 de octubre, primero es actuar de manera desproporcionada, porque a mí me hace muy de gracia que venga gente, por ejemplo, en los comentarios del canal y escriba, sí, ¿y el 7 de octubre qué? Ay, justifica los 45.000, es decir, vamos a dar por bueno que mataron a entre 1.000 y 1.500 israelíes, a 45.000 palestinos. Está justificado para vosotros, o sea, no os dais cuenta que actuéis como los nazis, igual. Solo que vosotros además estáis justificados por la comunidad internacional. Pero bueno, es totalmente desproporcional. Y además, ¿por qué es desproporcional? Porque sabe perfectamente Israel que tiene que aprovechar este momento, porque tal vez no tenga un momento igual en la historia, para poder completar el control de toda Palestina. Lo saben perfectamente, porque las condiciones geopolíticas les son propicias y además tiene una excusa, que es el 7 de octubre. Han convertido el 7 de octubre como el año
cero del conflicto palestino-israelí. Antes de eso no existe nada. No existe nada. No existe la colonización sionista, no existe el mandato británico de Palestina, no existe los tratos que hicieron con distintos regímenes judeófobos como la Alemania nazi, no existe nada de eso. El 7 de octubre es el año cero. Y hasta entonces está justificado matar a 45.000 palestinos. Es penoso, la verdad. Y si uno quiere ver realmente cuáles son las intenciones israelíes, es que no hay más que leer los comentarios que dejan los distintos ministros de Netanyahu. Tú mismo has dicho que van con un chaleco reflectante, ellos no se esconden, si algo tiene Israel es que no son hipócritas, eso es verdad. Y yo realmente prefiero al que no es hipócrita porque sabes cuáles son sus intenciones y así de esta manera lo puedes combatir. Israel no se esconde, no se esconde, porque su intención, es controlar Gaza y Cisjordania. Y Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas del gobierno de Netanyahu, ya dijo abiertamente que había que empezar a anexionar Cisjordania, pero siempre lo encubre con esa retórica muy manipuladora sobre la historia del reino de Israel y del reino de Judá, ¿no? Porque lo que dice es que hay que recuperar la soberanía de Judea y Samaria, intentando, ¿no?, crear ese lazo histórico entre ellos y los antiguos israelitas y judaítas cuando no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y también van a colonizar Gaza. O sea, esa también es su intención. Nos ha quedado muy, muy claro en las distintas conferencias para la colonización de Gaza. O si no, por ejemplo, ya me diréis, ¿por qué existe en Israel el movimiento colono Nachala? Porque si no fuera movimiento colonialista el sionismo, ¿por qué existe este tipo de movimientos? Claro, a este tipo de contradicciones los sionistas no pueden responder. Bueno, los sionistas, los que son verdaderamente sionistas y viven en Israel, les da absolutamente igual estas contradicciones. Para ellos no son contradicciones, son sus objetivos. Pero la gente que por ignorancia o porque se ha comido todo el relato de la prensa occidental defiende Israel, no te puede responder a estas contradicciones porque desconoce que existe un movimiento colono, sinceramente. Y respecto a Gaza, claro, el objetivo es colonizarlo, ya ha habido distintas conferencias y demás, pero hay un plan muy concreto para la colonización de Gaza, que es el plan de los generales. ¿En qué consiste este plan de los generales? Pues consiste en ir poco a poco con la colonización de Gaza, pero primero empezando por el norte. Es una limpieza étnica en toda regla y además planificada. Luego dirán, no existió la Nakba, ¿no? Porque existe el negacionismo de la Nakba en Israel, es política de Estado. El negacionismo en la Nakba. Pues ahora vemos que se vuelve a repetir la historia. Quieren vaciar enteramente el norte de Gaza y comenzar a allanar el terreno para la colonización de este territorio. Y este plan deja muy muy claro que todo palestino que quede en el norte de Gaza será tratado como terrorista y liquidado. Punto. Y eso, lógicamente, es una limpieza étnica, porque no los estás, como se dice, ¿no? Le estoy invitando a irse, no lo estás invitando a irse. Le dices, o te vas o te pego un tiro. Bien. Y, bueno, en diciembre también ha habido otro hecho bastante importante y que ha generado una contradicción dentro de Palestina, ¿no? Que es el aumento de la represión que ha llevado a cabo la Autoridad Nacional Palestina. O sea, Autoridad Nacional Palestina, su autoridad está cada vez más cuestionada por los palestinos. La resistencia palestina la cuestiona enormemente, pero ya lo empiezan a cuestionar incluso los propios palestinos que están gobernados por la Autoridad Nacional Palestina. ¿Y qué es lo que ha pasado en diciembre? Bien, pues en diciembre la Autoridad Nacional Palestina ha aumentado su represión contra los miembros de la resistencia en Cisjordania y más concretamente en Jenin. En Jenin hay unos campamentos y estos campamentos han sufrido un asedio por parte de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, que llegaron a cortar el agua y la electricidad. No solamente eso, sino que además les impusieron un toque de queda. Esto es increíble porque no lo realiza Israel, no, lo realiza la Autoridad Nacional Palestina.
Porque en esto realmente consiste los acuerdos de Oslo y la falsa solución de 2 estados, porque nunca van a permitir un estado realmente independiente palestino, no, tiene que ser un estado dependiente de Israel y que se encargue, si quiere tener autonomía, que se encargue de prevalecer el orden en los territorios que gobierna. Y lo estamos viendo, que cuando ha habido oportunidad, digámoslo de esta manera, de llevar a cabo una tercera intifada, que sería mortal para Israel teniendo lo que tiene en Gaza, ¿qué ha hecho la Autoridad Nacional Palestina? Reprimirlo, reprimir todos estos intentos. Esto demuestra también, ¿no?, que hay una desconexión enorme entre esa Autoridad Nacional Palestina, esas élites privilegiadas de Palestina y el propio pueblo palestino que vive en Cisjordania. Existe una desconexión completa. Y es que la realidad es que la Autoridad Nacional Palestina no representa a nadie. No representa a nadie. No hay nada más que ver con quién está alineado geopolíticamente. Sí, estuvo en la última conferencia de los BRICS, pero ¿quién le suministra armas? Estados Unidos y Canadá. ¿Quién les entrena? Estados Unidos y Canadá. Aquí creo que lo vemos todo. Y cada vez los palestinos lo tienen más claro, que la Autoridad Nacional Palestina no es otra cosa que un tentáculo más del Estado de Israel para reprimir al pueblo palestino. Y además una represión sutil, porque no lo están haciendo ellos, lo están haciendo los propios palestinos. Y de esta manera también la Autoridad Nacional Palestina lo que quiere es legitimarse internacionalmente, diciendo, no, nosotros somos capaces de controlar el desorden o los actos terroristas que pueda haber en Palestina. Nosotros somos capaces de gobernar. Y además somos capaces de tener conversaciones y un diálogo abierto con Israel. Nosotros merecemos existir. Eso es literalmente el mensaje que está lanzando la Autoridad Nacional Palestina al exterior. Y si no, por ejemplo, ved que es el plan Fensel, que fue el plan que presentó Estados Unidos a la Autoridad Nacional Palestina a principios del mes pasado para controlar Jenin y Nablus. Y sobre todo, como he dicho antes, evitar una tercera intifada. Evitar que se conecte las acciones de la resistencia palestina en Gaza con las acciones que pueden realizar en ciertos territorios ocupados o en ciertas áreas controladas por la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Entonces, que la gente exagere la Autoridad Nacional Palestina, que la gente diga que no, si los palestinos tienen un gobierno, tienen autogobierno, es mentira. Es mentira, porque es una entidad cipaya, vendida a los intereses del sionismo. Es que y además todavía van a intentar justificar la autoridad palestina, los acuerdos de Oslo, etcétera. Pasa prácticamente lo mismo que no con los acuerdos de Minsk entre Rusia y Ucrania, etcétera, que por mucho que digan que era una preparación para luego hacerse más fuerte, siguen con su cantinela de siempre, pero bueno, para eso estamos nosotros también, para subrayar esta hipocresía. Pero bueno, otro escenario muy importante en la guerra entre el eje de la resistencia e Israel sería en este caso el Líbano, ¿vale? Donde ya desde finales de noviembre Israel y Líbano llegaron a un alto al fuego, a un acuerdo de alto al fuego donde Israel debía sacar sus tropas del sur del Líbano y Hezbolá debería retirarse al norte del río Litani y bueno, en este espacio, en esta zona intermedia se desplegarían soldados del ejército libanés que garantizaría la paz. Esto es importante porque aquí ya vemos la diferencia, ¿vale? Entre Hezbolá, que es una milicia, y el ejército libanés, ¿vale? Por eso dicen que el ejército libanés deberá encargarse de la paz en esta zona intermedia, pero bueno, ya este acuerdo también ha estado a punto de romperse porque ya en el resumen de noviembre, si no me equivoco, ya hablamos de que Israel no estaba quitando sus tropas del sur del Líbano, no se estaban yendo, con lo cual este acuerdo de paz queda en agua de borrajas, queda en la nada absoluta, porque si Líbano, si digamos Hezbolá se retira hacia el norte del río y mientras ellos se mantienen en el sur del Líbano, pues bueno, le estás casi poniendo una alfombra roja para que pase, ¿vale? Pero bueno, entonces... A mí lo que me hace gracia es aquí que los sionistas siempre se acogen a que Hezbollah tampoco se ha ido al norte del río Litani. Ya,
En las distintas treguas que se han firmado entre Líbano e Israel, ¿Israel se ha ido completamente del sur del Líbano? No. Hezbollah lo sabía y dijo, no, yo hasta que vea que haya retirado de tropas del sur, nosotros no nos vamos de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se han ido ni uno ni el otro. Ahora bien, que cada uno tiene argumentos para acogerse a lo que hay, sí. Pero ¿quién ha generado ese precedente de no fiarse el uno del otro? Israel, es que siempre es igual, siempre es igual. Es lo de siempre, ¿no? Están pegando todo el día y de repente luego dicen, no, pero es que ahora ya no cumples, claro, después de todo lo que has hecho, pues como para fiarse de ellos, pero bueno, un clásico también y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que esto no es una tabula rasa, ¿vale? No ha empezado todo con este alto al fuego de noviembre, no es la primera vez que llegan a un alto al fuego ni acuerdos entre ellos, entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, sobre todo, ya desde el 7 de octubre de 2023, Hezbollah ha sido uno de los mayores aliados de la resistencia palestina en general dentro del eje de la resistencia, con lo cual la verdad que sí que ha pagado muy caro el haber entrado tan de lleno y haberse involucrado tanto en esta guerra contra Israel. También por interés, obviamente, porque sabe que los intereses expansionistas que tiene Israel también le afectan a él, con lo cual, ¿cómo no va a entrar a defender Palestina si es casi a apoyar su propia causa? Pero bueno, entonces, viendo esto, visto lo visto, Israel sí que decidió invadir, al menos el sur del Líbano, y enfrentarse a la milicia que supone Hezbollah, y se ve que no cumplió con sus objetivos, no pudo contra una milicia porque su objetivo era limpiar el sur del Líbano de Hezbollah y no lo ha conseguido. Por eso ha tenido que llegar a este alto al fuego para poder descansar o tomar algo de tiempo para centrarse en otros aspectos, ¿vale? Con lo cual, aún así, a pesar de que no haya sido una victoria de Israel, tampoco 100% de Hezbollah, pero bueno, se puede decir que ha ganado un puntito, la brutalidad militar la ha sufrido por igual desde el 7 de octubre hasta, bueno, pues pasado un año, ¿vale? Donde Israel ha asesinado a más de 3.800 libaneses desde el 7 de octubre de 2023, prácticamente en un año de espacio hasta este alto al fuego, ¿vale? 4.000 personas, que también es poco para tener en cuenta que solo querían un poco del sur del Líbano, al menos en principio, ¿vale? Con lo cual... La mayoría de los libaneses no han ido falleciendo desde el 7 de octubre, sino más bien ha sido cuando ya se fijaron el objetivo de ir a por el Líbano, que fue desde septiembre, ya cuando empezó en serio Israel, fue en septiembre, que fue después cuando mataron a Hassan Nasrallah y demás. Ahí, o sea, hasta entonces no había ni 500 muertos. Y cuando se puso en serio, ¡frum!, la cifra se ha disparado a casi 4.000. Para que veáis, repito, la brutalidad con la que actúa Israel. Es que es una auténtica máquina pisonadora que destroza a todo aquel que se que intervenga en su camino, y es que los números ya hablan por sí solos, pero bueno, aún así también estos últimos meses algo muy llamativo, sobre todo en el sur del Líbano, es como colonos israelíes, esos a los que se les llama muchas veces también civiles, ¿no?, que solamente defienden a su país, etcétera, pues bueno, cruzaron la frontera libanesa y empezaron a poner tiendas de campaña en el sur del Líbano, exigiendo esa zona como suya, es decir, como si yo aquí que tenemos en la zona vasco-francesa, tenemos ya Francia muy cerca, como si de repente voy y empiezo a poner tiendas de campaña y lo exijo como nuestro, ahora de repente, pues no, estos hasta qué punto pueden ser civiles y no colonos, que también funciona para esta máquina expansionista que es Israel, pero bueno, eso ya sería otro tema. Esto sobre todo fue obra de un movimiento, del movimiento Ori Hatasfon, y bueno, esto es una prueba más que evidente ya de estas intenciones expansionistas que tiene Israel, no solo como Estado, como aparato burocrático militar, sino como Israel casi sociedad entera, porque son los colonos propios los que van y levantan tiendas de campaña en territorio ajeno. Israel, con el paso del tiempo, se la ha montado muy bien en el sentido de pueden colonizar con la fuerza militar, pero luego también lo pueden hacer mediante la sociedad, los individuos propios, ¿no? Porque cuando
alguna función de las instituciones o propio ejército no funciona per se, lo que ha conseguido el sionismo es generar semejante clima o ambiente social que ya toman la iniciativa los propios israelíes. Por ejemplo, cuando lo vimos en Gaza, cuando el ejército comenzó a disparar a palestinos para que no cogieran comida o disparaban ya directamente a los camiones y eso fue muy llamativo, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de hacerlo, pero empezaron a crear distintas brigadas de israelíes para plantarse y que no llegara ayuda humanitaria a Gaza. Es decir, vemos que es una maquinaria bien engrasada que funciona a una. O sea, pocas sociedades en el mundo hay que exista semejante conciliación entre los intereses del Estado y los intereses de los propios colonos. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿qué es lo que refleja esto? Que Israel es un Estado colonial y creado sobre un proceso colonial y que no va a parar hasta cumplir sus objetivos. Pero bueno, cambiando también de escenario, hay que tener en cuenta que otro de los aliados de la resistencia palestina son los combatientes yemeníes de Ansar Allah, también conocidos como los hutíes. Estos comenzaron atacando barcos israelíes o barcos que se dirigían a Israel desde el Mar Rojo. Y a finales de verano del 2024 ya advirtieron que iban a pasar a la siguiente fase de sus operaciones contra Israel. ¿Qué significaba esto? Pues que ya iban a empezar a atacar directamente Israel. Iban a seguir atacando barcos, pero también iban a atacar directamente Israel. Y lo han hecho. Lo han hecho porque han lanzado misiles a Tel Aviv y a distintas zonas de Israel. Pero durante diciembre se ha producido una grave escalada entre Israel y Yemen. Porque hasta ahora Israel, bueno, sabía que estaban ahí los yemeníes lanzándoles misiles y demás, pero no ha prestado suficiente atención. Ahora es cuando le está prestando atención. Porque en el momento en el que Israel se está imponiendo, es que hay que decirlo, porque si negamos la realidad difícilmente se podrá trabajar sobre ella. Israel se está imponiendo en Oriente Próximo, está cambiando Oriente Próximo, como lo dijo Netanyahu, es que además lo penoso de todo es que cumplen sus objetivos, y ahora se están enfocando en el siguiente enemigo al que todavía no le han dado lo suyo, ¿no? Como se suele decir, que son los hutíes, los combatientes yemeníes. Y Netanyahu dijo que iban a entrar en la guerra del renacimiento contra los hutíes de Yemen. Y no solamente eso, sino que además el embajador de Israel en la ONU ha amenazado con abrir un frente total contra Yemen. Y les ha recordado a los hutíes el destino que ha sufrido Hamas y Hezbollah en los últimos meses. Es decir, que han descabezado estas organizaciones. No han acabado con ellas, eso es verdad, para nada, no han acabado con ellas, pero sí han descabezado estas organizaciones y han estado en un constante reestructuración orgánica para que siguiera funcionando. Entonces les están amenazando a los hutíes con lo mismo. Y estas son declaraciones, pero lo importante es ir a ver las acciones que ha llevado a cabo Israel contra Yemen en diciembre. Una de las acciones más sonadas en Yemen ha sido el bombardeo que hizo sobre el aeropuerto de Sanaa, en el que se encontraba el director de la Organización Mundial de la Salud. El mismo que hablaba del COVID y no sé qué, el que se hizo bastante famoso en aquellos años. Bueno, estaba ese señor ahí en el aeropuerto y casi lo matan. Casi lo matan. O sea, a Israel le da absolutamente igual y lo matan y bueno, ha sido un daño colateral, no queríamos hacerlo y demás y se acabó. Pero no lo han matado, pero casi. Y el caso de Yemen es muy llamativo porque si bien Israel ha atacado Yemen duramente en las últimas semanas, no es el único país que ha atacado Yemen, porque antes de que Israel se pusiera en serio con Yemen, los que estaban atacando constantemente Yemen eran Estados Unidos y Reino Unido, porque eran de los principales perjudicados porque cerraron literalmente el Mar Rojo. Entonces, bueno, empezaron a lanzar bombardeos sobre Yemen. Y esto también apenas se habla. Bien. Y
El último ataque conjunto realizado por Estados Unidos y Reino Unido fue el 31 de diciembre, cuando atacaron el Ministerio de Defensa de Yemen, el Parque 21 de septiembre y oficinas administrativas militares en la zona de Bab al-Yemen. Entonces, bueno, vemos, ¿no?, que Yemen está en el punto de mira, es que no solamente de Israel, sino también de los anglo-estadounidenses. Aún así, los combatientes yemeníes ya han dicho que no van a ceder, que no van a desistir y que van a seguir apoyando a los palestinos hasta que el sionismo saque sus garras de Palestina. O sea, a mí sinceramente los que más me ha sorprendido desde el 7 de octubre han sido los yemeníes, porque sabíamos de la fuerza y la potencia que podía tener Hezbollah, pero los yemeníes no eran tan conocidos y han dado un golpe sobre la mesa y están más que preparados para padecer todos estos ataques y bombardeos por parte de los anglo-estadounidenses y los sionistas. Y también en las últimas semanas hemos visto que Yemen no solamente ha tenido que hacer frente a los bombardeos occidentales e israelíes, sino también a las fuerzas proxy de Arabia Saudí en la región, que deciden actuar justo ahora para intentar derrocar el gobierno de Ansar Allah en Yemen. Esto demuestra que Arabia Saudí, mucho bla bla bla, mucha hermandad musulmana, mucha solidaridad islámica con los palestinos, pero luego aprovechan cada momento para salirse con la suya. Vemos las conexiones que existen, por ejemplo, entre Al-Jolani y compañía y Arabia Saudí y Qatar. Y luego, por ejemplo, en vez de dejar de lado las contradicciones que pueden llegar a existir dentro del mundo islámico en este momento tan importante, ¿no?, deciden reanudar sus acciones en Yemen para deponer a Ansar Allah, lo que demuestra realmente que Arabia Saudí geopolíticamente está alineado completamente con Estados Unidos, Reino Unido, Occidente en general y, como no, Israel. Eso es lo penoso de todo. Y que la gente desgraciadamente se deja llevar por la propaganda. Luego sacan varias banderas palestinas, luego les ves a algunos saudíes en la diáspora apoyando a Palestina. ¿Y qué hace su país? Defender sus intereses. Defender sus intereses en Yemen. Apoyar a lo más reaccionario del mundo islámico. Como vemos con HTS y como vemos a distintos grupos en Yemen. O sea, es realmente lo de algunos países árabes musulmanes, desde el 7 de octubre, el papel que han asumido es penoso, ¿eh? Y los primeros que deberían denunciar a este tipo de países son los propios musulmanes también, ¿eh? Que sé que lo están haciendo, pero es que es penoso Arabia Saudí, Jordania, Qatar, o sea, son Egipto, incluso Egipto, Marruecos, o sea, es Turquía, Turquía, que también mucho bla bla bla, y ha entrado de lleno también, ¿no?, a coger su trozo del pastel en Siria. El papel de algunos países que teóricamente deberían estar alineados con Palestina está siendo vergonzoso. A mí en este sentido también me sorprendió y mucho Yemen porque, vamos, no sé tú ayer, pero yo antes del 7 de octubre, vamos, lo sitúas en el mapa justito, pero tampoco lo tenía muy en cuenta, y ver cómo se han involucrado y cómo han ido literalmente a hacer daño, es decir, han ido a los barcos mercantes, han ido a la economía, etcétera, al bolsillo, que es donde duele, y la verdad que es de admirar y es de los pocos que de verdad han ido a machete. Y le vendrá la vuelta, por supuesto. Ellos tampoco son tontos, saben lo que es meterse con Israel, pero bueno, la verdad que en este sentido es de los pocos estados que de verdad ha hablado y ha actuado, porque Arabia Saudí también, mucho juntarse con China, mucho, etcétera, etcétera, pero ahí se queda todo, como tú bien has dicho, en propaganda. Pero bueno, cambiando un poco de país también y manteniéndonos en Oriente Próximo, ahora tenemos que tener en cuenta también Irak, que es otro de los países que, bueno, se podría decir que puede estar en el punto de mira de Israel, ¿no? Como quien dice, sobre todo porque este país, Irak, tiene las fuerzas de movilización popular que son plenamente pertenecientes al eje de la resistencia. Estos son, pues bueno, en su mayoría chií y también son muy cercanos a Irán, con lo cual
lo que por ahora estamos viendo es que Irak también está actuando con mucha cautela, tampoco se ha involucrado demasiado, esta propaganda ambivalente de sí, pobres los palestinos, pero luego mientras, como hemos visto ahora, lo primero que hace cuando el HTS llega a Siria es reunirse con ellos, también para calmar un poco a Israel, a Estados Unidos, etcétera, con lo cual es este papel ambivalente en el que está jugando y que, pues bueno, tarde o temprano habrá que ver hasta qué punto llega, porque no se puede ser neutral toda la vida o ambivalente toda la vida cuando tienes la guerra en casa, a no ser que sea Suiza, pero ese es otro tema. Pero bueno, con lo cual, esto sí se puede interpretar como maniobra geopolítica para ver cómo posicionarse, pero otra manera muy evidente de interpretarlo y que muchos lo están llevando a cabo, es como un signo de debilidad, sobre todo de, bueno, el eje de la resistencia en general y de estos actores que pensábamos tan soberanos y tan fuertes, etcétera, en particular, ¿vale? Porque obviamente tanto el gobierno, bueno, Estados Unidos y la oposición iraquí, pues le están ya exigiendo y tirando mucho de la cuerda para que desmantele las fuerzas de movilización popular y teniendo en cuenta que si lo consiguiesen esto sería un duro golpe ya unido a lo de Siria para el eje de la resistencia porque, pues bueno, de alguna forma Israel ya lo tendría todo muy de cara para tener otro país del eje de la resistencia neutralizado, ya lo ha conseguido con Siria en este caso, y así Irán, pues bueno, no tendrá ese estado colchón que ha solido representar Irak hasta ahora, con lo cual, bueno, habrá que ver las decisiones que toma, también cómo reaccionan las fuerzas de movilización popular, porque son las que van a estar claramente afectadas, ¿no? Sobre todo con la oposición, etcétera, y habrá que ver también cómo reacciona Irán, porque parece ser que ante lo de Siria no solo ha estado impasible, eso ya hablaremos ahora, pero bueno, y pues bueno, tendremos que ver también cómo avanza con el tema iraquí. Y obviamente ya que nos hemos puesto a hablar de Irak, de cómo se ha reunido con el HTS, pues tenemos que hablar de pleno de Siria, que ha sido, yo diría, fácil de igual la sorpresa de este 2024 y ni qué decir del final, porque si te dicen 5 o 2 días antes lo que ha pasado, no se lo creería nadie, por supuesto. Sí que es verdad que estaba un poco debilitado últimamente el gobierno, pero de ahí a que caigan 10 días, vamos, no se lo imaginaría ni el mayor experto en geopolítica del momento, ¿vale? Con lo cual, tampoco nos vamos a alargar mucho, no queremos repetirnos, tenemos un montón de vídeos que hemos subido, etcétera, sobre todo también hace poco la entrevista con Firas Al-Karani, sirio, y que nos da un punto de vista impresionante, os la recomiendo que la veáis, la verdad, pero bueno, a medida que avanza el tiempo, ¿no? Ayer y yo siempre decimos las 24 horas para analizar algo bien, aquí obviamente se necesita muchísimo más, pero bueno, conforme avanza el tiempo y conforme van saliendo nuevos movimientos geopolíticos y nuevos datos, también empezamos a ver ya nuevos detalles del derrocamiento del gobierno bacista de Bashar al-Assad y también las consecuencias que puede llegar a tener este derrocamiento. A mí lo que me hace mucha gracia es que desde finales de noviembre, que es cuando comenzó la ofensiva relámpago de HTS, hasta hoy, o sea, no son pocos los que han usado términos como campistas, larperos, geopolíticos estalinistas, que en realidad es un método de proyección para proyectar en terceras personas sus deficiencias propias. Todos estos calificativos, claramente despectivos y peyorativos, lo han hecho para cubrir los erróneos análisis que ellos mismos han hecho sobre Siria. Y están haciendo, porque mira que se les ha dicho, mira que se les ha puesto las opiniones de cierta gente que conoce Siria o de propios sirios comunistas antiimperialistas, y les da igual. Seguimos, ¿por qué? Porque quieren ser lo más comunistamente correctos, lo más comunistamente puros.
y la pureza no existe, lo hemos dicho 1000 veces, y lo único que hacéis es acabar justificando, aunque no lo queréis, pero acabéis justificando indirectamente a grupos como HTS. Lo penoso de todo es que esta gente que se da el lujo de llamar, pues eso, campistas, geopolitólogos, estalinistas y demás al resto de personas, hacen análisis sin tener en cuenta ciertas contradicciones muy interesantes, como por ejemplo la contradicción que puede existir entre un Estado multiconfesional y la cuestión del Islam. O sea, en la entrevista que tú has dicho, por ejemplo, de Firas dejaba muy claro cuál es el problema en que exista un Estado multiconfesional y el Islam. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque los enemigos ahí realmente, o mejor dicho, donde incide el imperialismo occidental son en los islamistas para que acaben con ese Estado multiconfesional, porque los Estados multiconfesionales en Oriente Próximo han salido, tal vez, o han pertenecido al movimiento de países no alineados o han estado más cercanos al bloque del Este, ¿no? Pero el hecho es que siempre han intentado respetar su soberanía. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Empujar desde las organizaciones islamistas para acabar con ellas. Tampoco se tienen en cuenta las particularidades del mundo árabe. No se tiene en cuenta, por ejemplo, la necesidad que tienen estos países de ser soberanos y de rechazar completamente la injerencia imperialista sionista. O sea, todos estos elementos que se han atrevido a insultar al resto han realizado análisis nefastos sobre Siria y han justificado el derrocamiento de Al-Assad porque Al-Assad malísimo, pero justificamos que unos yihadistas salafistas acaben tomando el poder. O sea, y además no ha pasado ni un mes y los análisis de esta gente se están quedando caducos, están envejeciendo muy mal. Decían que Siria no se iba a islamizar. Ya se está islamizando, pero de manera real además, porque HTS está replicando el gobierno de salvación nacional que impuso en su momento en Idlib y ahora lo está imponiendo el resto de Siria. Y recordad que en el gobierno de salvación nacional impusieron la Sharia. Ahora mismo tienen demasiados focos puestos en Siria como para hacerlo abiertamente. No lo pueden hacer. Pero cuando Siria ya no sea foco de debate, veremos qué es lo que pasa, porque esto mismo pasó con Afganistán, con los talibanes. A mí esto, creo que ya he visto esta película, creo que ya me la he visto, porque con Afganistán lo mismo, en el momento que las tropas estadounidenses, se fueron de Afganistán, empezaron los medios de comunicación a hablar sobre Afganistán y demás, y no van a perjudicar los derechos de las mujeres y demás. Quitaron el foco de Afganistán, ¡pamba! Es lo primero que empezaron a hacer, islamizar completamente Afganistán y de la manera, además, más reaccionaria y dogmática posible. Y lo mismo va a ocurrir en Siria. Esperad que se quite el foco. Esperad que se quite el foco de Siria, a ver qué es lo que ocurre. Bien, porque además hay pequeños ejemplos. Sí, todavía no están imponiendo leyes literalmente para que, por ejemplo, las mujeres se tapen el pelo. Pero sí están obligando en la calle, como bien indicó Firas, a las cristianas, por ejemplo, a que se cubran parcialmente el pelo y que no lleven ropa por encima de las rodillas. A las musulmanas ya las obligan a taparse directamente. O en los planes de estudios, por ejemplo, no sé si habéis visto el plan de estudios que ha filtrado las nuevas autoridades sirias. Ahí ya se elimina toda mención, por ejemplo, a la naturaleza, al patriotismo sirio, o al propio nacionalismo sirio, y todo eso se acaba sustituyendo por el Islam, la verdad de Dios y demás. O sea, eso es una clara orientación hacia islamización del país. Además, repito, en un país históricamente diverso, en lo religioso, en lo nacional y en lo étnico. Decían que HTS iba a respetar las minorías sirias y no ha tardado ni una sola semana en empezar a hacer cacerías, por ejemplo, contra los alawitas y represalias contra distintos militares del ejército árabe sirio. Sin juicio ni nada. Matarlos ahí mismo y a decapitarlos y demás. Y incluso The Telegraph tuvo el valor de sacar el titular ese de yihadistas a favor de la diversidad. ¿Pero qué diversidad? ¿Pero qué estáis hablando? ¿Pero qué necesidad tenéis de justificar este tipo de organizaciones? Es que es vergonzoso. Decían que Siria no iba a desconectar todo el eje de la resistencia porque les pesa, ¿no?, ese espíritu islámico y demás, y simpatizan con Hamas, simpatizan con el mundo islámico en Palestina.
y HTS ya ha informado a las distintas facciones palestinas de que tienen que dejar las armas o disolver las células armadas en Siria y dejar de usar Siria como un corredor terrestre que conecte el Líbano y Palestina con Irán. La gente decía, ¿no? Lo más, tal vez, lo que puede llegar a ocurrir es que la maniobrabilidad de Palestina, de los palestinos en Siria, se reduzca, pero van a seguir utilizando el corredor. ¡Error! Es que nosotros todo esto ya lo advertimos, ya advertimos que todo esto iba a pasar. Y no porque seamos adivinos, sino porque vemos lo que supone el yihadismo político. Vemos cómo está alineado geopolíticamente. Y vemos también qué implica, políticamente hablando y socialmente hablando, a los distintos países en los que han intentado incidir. Y vemos que no supone ninguna mejora de las condiciones de vida del pueblo sirio. Y a pesar de todo esto, a pesar de que lo advertimos, a pesar de que subimos información relevante y muy importante, no son pocos los que han aplaudido lo que ha pasado en Siria, incluso comunistas, ojo, incluso comunistas. Y a ver, también somos conscientes de que no son pocos los comunistas, por ejemplo, que exageran la geopolítica, incluso colocan la geopolítica por encima de la lucha de clases, o incluso de cómo se desarrolla la propia lucha de clases en el plano internacional. Pero cuidado, que haya gente que caiga en esto, en exagerar la geopolítica, no significa que la geopolítica deba ser desechada. Es que no significa para nada eso. Somos conscientes de los errores que cometen ciertas personas al exagerar las cuestiones geopolíticas. Y sé que porque existen estas personas acabáis tachando a todo Dios de larperos, de campistas y demás. Pero no, es que la geopolítica os ayuda para entender cómo están alineados geopolíticamente, por ende, por dónde pueden ir las acciones políticas que pueden realizar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta la geopolítica, mas no olvidamos la lucha de clases. Y ahí la gente cómo se confunde, que algunos tachan de prorrusos, otros de pro-chinos, otros de pro-iraníes, y no, lo que tenéis que entender es que en un momento analizamos la geopolítica, pero lo hemos dicho 1000 veces, la lucha de clases siempre se impone en última instancia, y como se impone en última instancia, abogaremos y defenderemos la revolución proletaria en cualquier país del mundo en el que la clase trabajadora no esté erigida como clase dominante. A la gente le da igual, prefiere insultar, prefiere crear hombres de paja y quedarse bien consigo mismo y mostrarse como el más puro en el Soviet Supremo, que es Twitter, ¿no? Y en el caso de Siria, ya digo, o sea, es más que importante la geopolítica, porque entonces podemos entender cómo se ha alineado completamente al-Jolani y los suyos. Porque ya han dicho abiertamente que no quieren una guerra con Israel, sino al contrario, mejorar sus relaciones con los israelíes. ¿Y quiénes son sus enemigos? La influencia iraní, que está representado por Irán, lógicamente, y por Hezbollah. Vaya, converge plenamente con los intereses sionistas y anglo-estadounidenses. Es que, además, si esto fuese poco, ahora el propio nuevo líder, Al-Jolaini, el líder de HTS, la misma cabeza de Siria, también dice que ellos han impedido una guerra regional en Oriente Próximo. Y esto lo único que nos demuestra es que clarísimamente HTS lo único que ha hecho ha sido actuar de una manera contrarrevolucionaria y anti-eje de la resistencia, ¿vale? Estos, como los llamaban, yihadistas a favor de la diversidad, etcétera. Me río yo de la diversidad, pero bueno. Todo esto lo está diciendo mientras el propio Israel ha entrado a territorio sirio, ha visto cómo está la situación y ¿qué ha hecho? Pues ha entrado, ha sobrepasado lo que se conocía como la línea púrpura, lo que se conoce como la línea púrpura, y ha entrado a los Altos del Golán, territorio sirio que Israel exige como suyo, y ha ido muchísimo más allá, quedándose a pocos kilómetros, 50 si no recuerdo mal, de la propia Damasco, ¿vale? De la capital siria. Es decir, tanto que dicen de patriotismo, etcétera, pero luego lo único que vemos es que le bailan el agua a Israel y que lo único que son unos cobardes que quieren su trocito del pastel y seguramente le regalarán otra parte a Turquía, etcétera, etcétera, pero bueno, es que me parece vergonzoso porque van de cara y estos
yihadistas, por la diversidad, que llegan a implantar la democracia y dicen que no va a haber elecciones en 4 años mínimo, pero esto está bien, pero vergonzoso porque también estamos viendo ya los resultados, estamos viendo cómo en las universidades, unos centros que eran laicos hasta entonces, donde la religión no se podía mostrar, ahora se está llevando a cabo rezos ahí, etcétera. Es que hay tantas señales ya que nos indica cómo va a ser cuando está ahora con el foco, pues imaginaros cómo va a ser cuando el foco, como decía ayer, no se quite de Siria. Va a pasar lo que está pasando ahora con Afganistán, donde no puedes tener la ventana abierta porque si no ves a la mujer dentro de la casa y esto puede ser pecado. Pues va a ser todo así y darles tiempo. Yo tenía guardadas también capturas de supuestos geopolitólogos, ¿no? Diciendo que esto iba a ser imposible, etcétera, y pensaba que en un año pues las podríamos sacar, pero no sé, en 3 meses parece ser que ya han envejecido mal. 3 meses, pero bueno, si todo esto también fuese poco, ¿vale? Todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues bien, también la capacidad armamentística de Siria se está menguando mucho y esto está siendo también un problema, por supuesto, para la propia Siria, porque cada vez está más claro y las pruebas nos están enseñando, a los hechos me remito, que Israel ha llegado a usar una bomba nuclear táctica en Latakia y Tartus, sobrepasando ahora sí todas las líneas rojas que había hasta entonces, donde, bueno, todos nos echábamos las manos a la cabeza por una guerra nuclear que podría darse, etcétera. Israel ha echado una bomba táctica nuclear como si nada, que ha provocado seísmos, que ha aumentado la radiación en toda la zona, etcétera, y parece que no ha pasado nada. Si Rusia, cuando echó el Oresnik, que podía llegar a tener cargamento nuclear, etcétera, abrió todos los telediarios, y cuando Israel echa una bomba nuclear, parece ser que no pasa nada. Pues bueno, otra más, es que ¿qué vamos a decir? Y estoy seguro además de que mucha gente desconoce este dato, porque lo han escondido mucho, y se sospecha que haya lanzado una bomba nuclear táctica por los aumentos de radiación y demás que ha registrado Chipre y ciertos países de alrededor. Si no, no lo sabemos nadie. O sea, es increíble, ya digo, con la impunidad con la que actúa Israel es increíble. Y Siria también ha sacado a relucir las aspiraciones expansionistas de, concretamente, 2 países, Turquía e Israel. De Israel ya hemos hablado mucho, hemos dedicado muchos vídeos y hemos visto que en el caso de Siria ha aprovechado la oportunidad para hacerse con los altos del Golán, ir más allá, porque, como has dicho tú, se ha quedado a pocos kilómetros de Damasco. Pero es que Turquía tampoco hay que olvidarla, porque Turquía es el gran patrocinador del Ejército Nacional Sirio y en parte también tiene relaciones con HTS. Entonces, bueno, ha aprovechado esta situación de derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad para hacerse con territorios en el norte de Siria. Y es que uno de los objetivos que Turquía tiene en mente es crear una gran Turquía. Y eso pasa por hacerse con los territorios norteños sirios o con el sur de Turquía, vaya, que viene a ser lo mismo. Y ellos están muy convencidos que eso tienen que hacerlo, o sea, que tienen que apostar por ese irredentismo turco. Bien, pero sobre todo, esto pasa por impedir la creación de un Estado kurdo. Ese es uno de los objetivos máximos de Turquía. Impedir a los kurdos crear un Estado, porque para ellos también tienen ciertos problemas con los kurdos, y ellos por extensión consideran a todos los kurdos que están en Siria o en Irak también partes de la misma organización terrorista. Así lo considera Erdogan y así lo considera el Estado turco, ¿no? Y bueno, el problema aquí es también, ¿no? Vemos que Turquía quiere hacerse con el norte de Siria, pero la pregunta aquí es, ¿y cómo está llevando a cabo, cómo está paliando todo lo que está pasando en Siria los kurdos? Bueno, pues los kurdos, de las primeras cosas que han hecho ha sido intentar tender una mano a las nuevas autoridades sirias para poder arrancarles cierta autonomía en la nueva Siria. Porque, bueno, hay que entender que los kurdos, su mayor activo o su mayor aliado es Estados Unidos.
¿Bien? Por mucho que la gente, no, Rojava, no, los kurdos, Öcalan y demás, geopolíticamente son los mayores aliados de Estados Unidos. Os guste o no os guste. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Y ellos van a intentar arrancarles autonomía a las nuevas autoridades sirias. Esto es lo que hay. Que lo consigan o no, veremos. Lo veremos. Pero hay que tener en cuenta que incluso el histórico líder del PKK, que es Abdullah Öcalan, ya se ha mostrado dispuesto a desarticular las milicias kurdas porque, según él, en la actual situación geopolítica de Oriente Próximo ya es inviable la lucha kurda. Entonces, yo creo que debería ser al contrario, ¿no? O sea, yo no soy el ferviente defensor de la lucha kurda, pero yo creo que debe ser el contrario, ¿no? En las difíciles situaciones es donde se forjan realmente los revolucionarios, ¿no? Es cuando tienen que tienen que meter una marcha más, ¿no? Porque Turquía va a ir con todo a través de su fuerza proxy, que es el Ejército Nacional Sirio. Va a ir a por todo, va a ir a por ellos, es más, ya lo están haciendo. Entonces, literalmente desarticular las milicias kurdas como propone Öcalan, les va a dejar con el culo al aire. Es que les va a dejar con el culo al aire. O está intentando negociar una liberación suya. No lo sé, pero huele bastante mal. Ya veremos cómo se desarrolla esta triple contradicción, ¿no? Entre el expansionismo israelí, el irredentismo turco y las aspiraciones nacionales de los kurdos que tienen respaldo de Estados Unidos. Todo depende de los acuerdos a los que lleguen. Y sobre todo de la hostilidad que muestre Turquía, porque si este país insiste con expandirse por Siria, alzándose como una de las principales potencias de la región, una contradicción muy clara va a aflorar, que va a ser Israel versus Turquía. Porque sí, en un momento dado con la cuestión de Siria han convergido los intereses, pero chocarán, porque dos cocodrilos no pueden convivir en la misma charca. ¿Bien? Chocarán. Y ahí está Estados Unidos. Por eso mismo, por ejemplo, Firas ya decía que seguramente el mayor beneficiado a la larga de todo esto sea Israel, pero parcialmente también los kurdos. ¿Por qué? Porque para neutralizar a Turquía, ¿a quién alzarán? A los kurdos. Entonces, veremos cómo se desarrolla esta contradicción y ya digo, todo depende de los acuerdos a los que lleguen y sobre todo del expansionismo, o mejor dicho, el irredentismo que muestre Turquía a la hora de hacerse con Siria. Todo va a depender de eso y veremos si los kurdos siguen en esa mala postura geopolítica y siguen alineándose y comprándole todo lo que venga de Occidente y concretamente de Estados Unidos y sirviendo por la extracción del petróleo a Siria, o si realmente cambian de actitud y optan por una lucha revolucionaria, que yo creo que es lo que deberían de hacer, pero viendo ya, por ejemplo, las declaraciones de Abdullah Öcalan, no sé, me da a mí que no. Yo de verdad os recomiendo todas las entrevistas que tenemos también en Red Planeta hablando sobre el tema de los kurdos, perdón, con Firas, con Nasser Ranz, etcétera, donde se habla y mucho del tema y algo que nos suele costar, sobre todo nosotros que vivimos en Euskal Herria, donde la lucha kurda ha sido muy cercana y pueblos hermanos, etcétera, etcétera. Una cosa que se niega es que hoy en día el mayor aliado de los kurdos sea Estados Unidos y si no empezamos desde ahí no vamos a avanzar porque es una realidad geopolítica y es la que es y ya está. Y viendo además ahora el papel que parece ser que ha cogido Abdullah Öcalan, no sé, de repente la democracia esta que planteaba, pues bueno, parece que cuando está Estados Unidos a la cabeza, pues tampoco les molesta tanto. Entonces, esto es algo que también desde la izquierda hay que empezar a revisar porque los cambios del paradigma geopolítico están afectando y mucho a estos esquemas mentales que teníamos hasta hace prácticamente meses, se podría decir. Pero bueno, cambiando ya un poquito de tema y cambiando ya de escenario geopolítico, ahora vamos a elecciones. En general, ya os he dicho al principio que el 2024 fue prácticamente el año de las elecciones, ya lo avisábamos desde el principio, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Y sobre todo ahora ha habido 3 elecciones muy importantes, que sería en Rumanía,
en Moldavia y en Georgia, donde las elecciones prácticamente se han planteado como una lucha entre Occidente contra Rusia, ¿vale? Donde, pues bueno, se ha intentado esta manipulación, llevar a cabo digamos, obligar a la gente casi a votar por libertad con Europa, etcétera, en contra de Rusia y manipularlos para poder llegar a una opinión favorable para Occidente, en este caso, con lo cual, bueno, por empezar, empezamos ahora con Georgia, que ayer ya subió unos cuantos vídeos también analizando la realidad de cómo se estaba gestando como se suele llamar, ¿no? el Euromaidán georgiano casi, porque el gobierno georgiano ya se marcó un objetivo claro que era el parar de lleno este Euromaidán o este acercamiento hacia la Unión Europea que querían dar, obviamente, desde Occidente, y se ha marcado como objetivo que esto no ocurra. Y parece que está trabajando en ello y parece que todo le está saliendo bien, porque ya el 29 de diciembre se produjo el cambio de la presidencia hacia Sueño Georgiano, que bueno, ya hemos dicho 1000 veces, ¿vale? Que Sueño Georgiano no es un partido ni prorruso ni anti-europeísta, ¿vale? Pero como no es lo suficientemente europeísta, pues lo quieren tumbar, ¿vale? Con lo cual, hasta entonces estaba Salomé Zurabishvili y ahora ha tomado el poder Mikhail Kavelashvili. También ha sido casi reconfortante este 29 de diciembre porque la propia Salomé, la presidenta previa, también decía que no iba a dejar su cargo y que no iba a permitir que Georgia quedase en manos de los prorrusos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de que parecía que se iban a poner las cosas muy feas, pues parece ser que no, parece ser que, aunque sea por la puerta de atrás, Salomé ha dejado la presidencia de Georgia y llega ahora Sueño Georgiano al país, con lo cual, una vez llegado Sueño Georgiano al país y Mikhail, que sería el presidente, pues bueno, ya venía de antes, ¿no? Estas leyes prorrusas que querían de investigar, de la financiación de las ONGs, etcétera. Habrá que ver hacia dónde van las leyes que toman, porque visto cómo ha actuado la Unión Europea, no sé hasta qué puntos querrán juntar con ellos, porque prácticamente les han puesto una zapa en el camino. Pero bueno. Además, hay que tener en cuenta que Salomé Zurabishvili se haya ido de la presidencia sin mostrar resistencia, casi, porque se ha ido y ha dicho, pero sigo sin reconocer las elecciones y sigo sin reconocer al nuevo presidente. Vale, bueno, y di lo que quieras, ladra, luego cabalgamos, o sea, literalmente, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que sí había un riesgo bastante importante en Georgia de que se aprovechara el 29 de diciembre, es decir, que Kavelashvili asumir el día en el que Kavelashvili asumía el cargo de presidente de Georgia para reactivar nuevamente el Euromaidán. Porque Euromaidán estaba decayendo y se corría ese riesgo de que tuviera un nuevo auge con la llegada del nuevo presidente, ¿no? Pero no ha ocurrido. No ha ocurrido y yo creo que esto evidencia de sobremanera que ya el Euromaidán en Georgia ha fracasado o está a puntito de desaparecer porque Sueño Georgiano controla el Parlamento y controla la presidencia. Ha congelado las conversaciones con la Unión Europea para meter Georgia dentro de la Unión Europea y veremos cómo se desarrolla, pero prácticamente están muertas las aspiraciones de la oposición pro-europea, están muertas, porque creo que Sueño Georgiano replanteará a la Unión Europea el cómo entrar, porque les dirá, esto es mi opinión, les dirá, bueno, habéis intentado meternos a la Unión Europea como vosotros habéis querido, habéis sufrido una derrota en Georgia, ahora tenéis que tener en cuenta lo que nosotros también queremos para Georgia y no vamos simplemente a vender nuestra soberanía, no vamos a tener un conflicto con Rusia para inmolar nuestra nación, no lo vamos a hacer. Bien, entonces creo que aquí, bueno, Georgia ha tenido una pequeña victoria.
una pequeña victoria, y la Unión Europea ha tenido una derrota en Georgia. Tampoco se puede decir esto muy alto porque mañana puede ocurrir algo en Georgia, puede correr la sangre en Georgia y podríamos estar hablando en el resumen de enero una guerra civil en Georgia. Entonces, cuidado con estas cosas, pero todo parece indicar que Georgia bueno, por ahora va a caminar por ese camino independiente y soberano, sobre todo soberano. Bueno, y el otro país en el que también ha habido elecciones es en Moldavia. Recordad que estas elecciones se celebraron en octubre, pero no solamente eran elecciones presidenciales, sino también hubo un referéndum constitucional para introducir dentro de la constitución moldava el deseo del país a unirse en la Unión Europea. Bien, la candidata proeuropea Maya Sandu ganó las elecciones, y ganó las elecciones de manera muy sospechosa, porque acabó ganándolas gracias a los votos del extranjero. Por eso mismo, por ejemplo, la principal oposición de Moldavia la considera la presidenta de la diáspora. Bien. Y en cuanto al referéndum constitucional, ganó el sí con el 50,38%, mientras que el no obtuvo el 49,62%, es decir, una diferencia mínima y que no es representativo del deseo de los moldavos de meterse a la Unión Europea. Alguno me dirá, oye, pero el 50% ganó, eso es mayoría. Ya, pero no es un 10 o un 5 o un 20, es el 49,62%. Y de llevar a cabo realmente una introducción en esta situación social que vive Moldavia, puede desencadenar en un gran conflicto dentro de Moldavia, porque Moldavia está muy polarizada. Estas elecciones no han hecho otra cosa que contribuir a la polarización de la sociedad moldava. Y recordad además que, al igual que Ucrania o Georgia, Moldavia aún tiene que resolver la cuestión de Transnistria, la cual es una república de facto independiente pero no reconocida internacionalmente y además alineada con Rusia. Si en el futuro realmente Moldavia quiere entrar en la Unión Europea, tendrá que solucionar esta cuestión. Y seguramente pasará por una segunda guerra de Transnistria. Entonces, bueno, a todo esto hay que sumar el siguiente problema. Y es que la empresa rusa Gazprom ya no suministra gas a Moldavia. Los medios occidentales, porque aquí, bueno, cuando estaba escribiendo este guión, he visto distintas informaciones. Porque según muchos medios de comunicación occidentales, a lo que se ha cogido Gazprom, la empresa estatal rusa, es que Moldavia no le paga. Es decir, la ha cortado por impagos. En cambio, en otros medios de comunicación, también occidentales, pero también de rusos y demás, lo que se ha sacado a la luz realmente es que Zelensky ha sido el que ha cortado el suministro. Entonces no llega a Moldavia. Claro, omitir esto es como, ¿por qué sois tan tramposos? O sea, si literalmente Zelensky, y esto es verdad, ha anunciado que va a cortar completamente el suministro de gas a Europa, de gas ruso a Europa. Y uno de los principales afectados es Moldavia. Aquí vemos, por ejemplo, por qué es tan dañino por parte de países como Georgia o Moldavia entrar en la Unión Europea, porque afecta directamente contra los intereses económicos de estos propios países. ¿Qué le ha pasado a Alemania en los últimos meses? Que se ha pegado un tiro en el pie. Cuando ahora todos los costes de producción y demás son más elevados porque el gas ruso no llega a Alemania. Y eso se ha traducido también en el impacto económico del país, que va en picado. Pero bueno, lo que ha tenido que hacer el gobierno moldavo, para que os deis cuenta, ha sido decretar un estado de emergencia energético. Entonces, para redoblar aún más lo que está pasando en Moldavia, la agencia de prensa TASS, es la típica agencia rusa, aseguró que la presidenta moldava Maya Sandu mantuvo una reunión con la cúpula gubernamental del país y que en dicha reunión se llegó a plantear una operación militar sobre Transnistria para hacerse con la central termoeléctrica de Transnistria, que funciona con gas ruso y de cuyos suministros depende casi totalmente Moldavia. Entonces, bueno, esto puede ser también una clara prueba de por dónde va todo el camino europeo, ¿no? O la senda europea.
que en el caso de países como Georgia y Moldavia pasa obligatoriamente por un enfrentamiento bélico con estas repúblicas de facto independientes, pero no reconocidas internacionalmente, y a la postre a una guerra con Rusia. Obviamente, tanto la prensa europea como el propio gobierno de Moldavia han denunciado estas acusaciones de la prensa rusa, lo han considerado como propaganda del Kremlin y le han dado la vuelta a estas acusaciones diciendo que son precisamente los rusos quienes quieren hacerse con Moldavia y que por eso mismo sacan este tipo de bulos de que Moldavia quiere hacerse con Transnistria y demás. Es el y tú más de toda la vida. Entonces, bueno, no voy a decir que los rusos tienen la razón, no, Occidente tiene la razón, no. Tenemos las dos versiones y veremos cómo se maneja todo esto en un futuro y veremos realmente quién es el que miente, ¿no? En este sentido es muy importante tener todas las versiones y ir viendo la veracidad de cada una de ellas con el paso del tiempo, con lo cual por eso decimos que no nos quedemos en unas informaciones, que vamos a mezclar, vamos a tener un poco de todo y ya el tiempo nos va a demostrar si era una o la otra, y en este caso, pues bueno, parece que 2025 va a ser importante también para Moldavia y obviamente el tercer país que nos queda por analizar sería Rumanía. Vale, que esto ha sido de lo más heavy, de lo más duro que he visto en los últimos tiempos, sobre todo relacionado con elecciones, ¿vale? Donde el 24 de noviembre en este país, en Rumanía, se celebraron elecciones. Se celebró la primera vuelta de las elecciones, ¿vale? Donde fueron ganadas, las ganó un candidato independiente llamado Călin Georgescu. Este es muy crítico con la Unión Europea, aún así, no crítico desde la izquierda, sino desde la derecha, ¿vale? Es crítico con la Unión Europea, derechista y, sobre todo, de corte, obviamente, nacionalista, ¿vale? Pues bien, el 8 de diciembre se iban a celebrar la segunda vuelta de estas elecciones, pero antes de producirse las elecciones, y vamos, para sorpresa de prácticamente todo el mundo también, el Tribunal Constitucional de Rumanía decidió anular estos resultados, los resultados de la primera vuelta, y paralizar esta segunda vuelta para que se repitiesen las elecciones, ya que decían que había habido injerencia, en este caso, como no, rusa, de quién iba a ser, sino, ¿vale? Entonces, por primera vez en la historia de esta democracia burguesa, europea, etcétera, unas elecciones son paralizadas completamente porque un candidato ha sido beneficiado, supuestamente beneficiado, ¿no? O, bueno, promocionado en redes sociales orquestadas, en este caso, por Rusia, ¿no? Yo me preguntaba si vamos a quitar esto porque vamos a paralizar estas elecciones porque han sido financiadas o han sido favorecidas por Rusia, pues también si hay elecciones en Alemania, cuando Elon Musk dice que tiene que salir el AfD, también hay que paralizarlas porque está siendo beneficiado. En este caso no sería así, obviamente, pero bueno, con el paso del tiempo, tampoco ha pasado mucho, ¿vale? Pero bueno, ya está saliendo a la luz nuevos datos donde la Fiscalía rumana ya tiene información de quién ha estado detrás de esta financiación de Georgescu, y en este caso sale que es el Partido Nacional Liberal el que financió la campaña, sobre todo en TikTok, y que por culpa de esta financiación ha sido por lo que ha tenido Georgescu muchísima más visibilidad pública, digamos, sobre todo en esta red social, en TikTok, y bueno, ya pues, a consecuencia de esto, en general ha conseguido muchísimas más visualizaciones, pero bueno, aquí es importante decir que el Partido Nacional Liberal de Rumanía no es ni prorruso ni mucho menos, ¿vale? Al igual que decimos que Sueño Georgiano no lo es, este tampoco, ¿vale? De hecho, es un partido europeísta y esta financiación tenía un objetivo claro, que era posicionarse para la segunda vuelta de las elecciones, ¿vale? Porque, pues bueno, al tener dos vueltas, también las actitudes de los partidos son distintas a las que puede tener, por ejemplo, en España, donde es una única vuelta y es o todo o nada, ¿vale? Con lo cual, lo que quería este partido político, el Partido Nacional Liberal de Rumanía, era de alguna manera perjudicar a los que podían ser sus enemigos políticos, así darle más voz a Georgescu, y para que así cuando llegue la segunda vuelta ellos sean los mejores posicionados para poder salir ellos como presidentes, ¿vale? Y esto es
clave para entender el por qué fue financiado, pero bueno, sobre todo para esta segunda vuelta la anulación no vino así porque sí, ¿vale? Porque si fuese a salir el Partido Nacional Liberal de Rumanía, pues seguramente no hubiese habido muchísimo más problema, sino que empezó a haber ya encuestas de cómo podían ir las elecciones y estas encuestas daban a Georgescu, al candidato independiente, un 63% de los votos. Es decir, una mayoría aplastante y no al Partido Nacional Liberal, con lo cual, visto esto, han decidido cortar las elecciones y quitarles la validación, y esto nos demuestra algo que llevamos diciéndolo, repitiendo y oliéndolo también mucho tiempo, que es que a Unión Europea ya no le basta con alguien que le baile el agua o con alguien que sea proeuropeísta, sino que es directamente o sale lo que yo quiero o directamente anulo las elecciones porque injerencia rusa o porque está totalmente condicionado porque las redes sociales, pero cuando es por el otro bando, cuando Elon Musk, el dueño de Twitter, dice que la AfD va a ser la única que salva a Alemania, ahí nadie habla de nada porque ahí no hay condicionantes. Esto también nos demuestra obviamente el sesgo que hay detrás de ello y la intencionalidad, y que cada vez necesitan menos caretas, necesitan cubrirse menos y van con muchísimo más descaro. Lo que ha pasado en Rumanía yo creo que es el claro ejemplo de cómo la actual democracia burguesa y ese sistema de representación electoral que tenemos se está volviendo cada vez más autoritario, en el sentido de que ya los ciudadanos no tienen tanta opción política de elegir ciertos representantes, porque, primero, toda la polarización que se está generando, que tiene el objetivo de que las elecciones sean más atractivas para los ciudadanos y que se disminuya la abstención, también tiene el objetivo de condicionar la opinión de los ciudadanos. Por esto mismo plantean en ciertos países que las elecciones es Occidente contra Rusia. También es autoritario en el sentido de que ya si no sale lo que quiere Occidente o la Unión Europea en este sentido, ya se saca a pasear el fantasma del fraude electoral. Lo hemos visto en Georgia, lo hemos visto en Moldavia, lo hemos visto en Rumanía, que ya ha sido el acabose porque han suspendido las elecciones. Esto es muy grave y atenta literalmente contra los principios supuestamente democráticos por los que se fundó la Unión Europea. Y a la gente le da absolutamente igual, lo justifican con y es que Rusia. Ceded los mínimos derechos democráticos que tenéis, que acabaréis pagándolo. Pero muy, muy duro. Por eso mismo decimos que en los procesos, por ejemplo, de fascistización y los procesos de cada vez más autoritarismo son distintos y no se deben confundir. La fascistización tiene unos componentes materiales y económicos, sobre todo, muy, muy importantes. Y bueno, también decir que fascistización no es cuanto más grupos fascistas, ¿vale? Pero tiene una casuística muy determinada. Pero de la misma manera lo tiene el autoritarismo. Y el autoritarismo en la democracia burguesa se ve cada vez más claro con este tipo de elecciones. Porque teniendo una polarización cada vez más potente en el plano internacional y en el plano nacional, las opciones a los ciudadanos se les recorta. Se les acaba recortando. Y la Unión Europea no va a permitir perder su influencia dentro del viejo continente para que lo gane Rusia. Y bueno, ya para ir acabando, antes de terminar el 2024 nos enteramos de que hubo choques entre Afganistán y Pakistán. O sea, un viejo conflicto ha vuelto otra vez a la palestra. Bien, esto viene condicionado también por la actual situación geopolítica en la que nos encontramos. Pues bien, el 24 de diciembre Pakistán lanzó una operación para destruir un centro de entrenamiento y matar a ciertos insurgentes, o como ellos consideran, terroristas, en la provincia oriental de Paktika de Afganistán. Los ataques mataron al menos 46 personas, en su mayoría mujeres y niños. En represalia a estas acciones, los talibanes han respondido atacando varios puntos en las zonas fronterizas con Pakistán. Y podéis preguntar, ¿todo esto a qué viene? Bien,
a ver, lo primero que tienes que entender de dónde puede estar la disputa entre Afganistán y Pakistán es que entre estos dos países existe la línea Durand, que es la línea de demarcación que separa Afganistán de Pakistán. Esta línea fue fijada en su momento por el colonialismo británico y lógicamente Afganistán no la reconoce, porque es una línea colonial impuesta por los británicos y demás. Además, Afganistán llevó a cabo las distintas guerras anglo-afganas contra los británicos, mientras que Pakistán en su momento pertenecía al Raj británico, ¿no? Entonces, bueno, no la consideran legítima y para ellos esa zona tiene que ser de Afganistán. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que existe una organización talibán hermana conocida como Tehrik-e-Talibán Pakistán, es decir, talibanes de Pakistán, que opera desde Afganistán y, bueno, incide en esta región fronteriza, ¿no? Que tiene toda la intención de expandir Afganistán más allá de la línea Durand y, bueno, acabar con esa imposición colonial, ¿no? Lógicamente a Pakistán no le hace ninguna gracia todo esto. Entonces, bueno, la existencia de este grupo talibán pakistaní hace que la relación entre Afganistán y Pakistán sea difícil. Entonces, claro, es que sí, es verdad que el gobierno pakistaní ha albergado la esperanza de que el nacionalismo afgano se minimice con la llegada de los talibanes, porque ponen en primer plano la religión y luego el nacionalismo, pero claro, la creación de esta organización pakistaní, talibán pakistaní, mejor dicho, echa por tierra estas falsas ilusiones que se había creado Pakistán, porque los talibanes afganos ya han dejado muy claro que la lucha contra esta organización compete a Pakistán y no a ellos. Pero es que además ha dejado muy claro que la lucha contra estos talibanes pakistaníes no puede pasar por atacar territorio afgano, porque ellos lo van a entender como un ataque contra la soberanía nacional y un ataque contra su proyecto islamista dentro de Afganistán. Entonces, bueno, veremos lo que va a llevar todo este enfrentamiento. Yo sinceramente creo que puede quedar simplemente en este choque esporádico, pero claro, teniendo en cuenta todos los factores que os acabo de explicar y sobre todo la existencia de esta organización talibán pakistaní, veremos, porque yo creo que con el paso del tiempo se va a demostrar que el grupo talibán pakistaní no es más que una fuerza proxy del Afganistán talibán. Bien, entonces, creo que estos dos países están condenados, ¿no?, a aumentar un poco la contradicción bélica en estos dos países. Entonces, bueno, no sé si ya para acabar tienes algo que decir tú, Julen. No, nada, la verdad, agradeceros a todos los que hayáis estado con nosotros todo este 2024, todos los que os habéis ido uniendo y los que vais a quedaros aquí en el 2025 con nosotros. También, obviamente, no hemos hablado en este caso, ¿no?, sobre África, un continente que nos está resultando muy interesante, la verdad, sobre todo por el proceso de la desneocolonización o de la segunda descolonización que está llevando a cabo, y yo creo que en este 2025 va a ser un actor importante porque ya cada vez más y más países se han unido a expulsar a los franceses y al Franco CFA, pero bueno, también, como Jer bien ha dicho antes, nos gusta la geopolítica, pero sabemos que a fin de cuentas es la lucha de clases la que se va a imponer, y si analizamos la geopolítica es para entender el mundo que nos rodea, pero también es necesario entender la lucha de clases para llegar a estas conclusiones correctas, con lo cual que no nos olvidemos que todo esto tiene una función muchísimo más allá, no es un hobby, no es un pasatiempos que tenemos Oyer y yo, y a veces parece ser que tanta gente que analiza la geopolítica se nos olvida, y no, es la lucha de clases la que está por debajo de todo y es la que, a fin de cuentas, la que se va a imponer ante todo, y gracias a ello vamos a entender todos estos cambios geopolíticos, no por religión, etcétera, que sí, que también puede ser importante, pero es la lucha de clases, repito, lo que nos va a determinar también el futuro, con lo cual con esto pues agradeceros a todos los que habéis estado ahí. Y nada, camaradas, lo de siempre, pues si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal también en este 2025. También recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario.
Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!